Hola, ¿cómo están? Soy Betty Lascano y les traigo un nuevo tutorial. En este video vas a comprender por qué cuando aplicas tintes rojos o haces mechas rojas, rápidamente se fuga el color. Te voy a mostrar la base correcta para aplicar estos tonos y que tengan mayor durabilidad. Así que quédate en este video porque va a haber mucho aprendizaje. Les presento nuevamente a Jennifer para los que no tuvieron la oportunidad de ver el corte que le realizamos en el video anterior. Aquí abajito les vamos a dejar el link. Busqué realizarle un corte con el cual yo pudiera suavizar sus facciones, ya que ella tiene el rostro ligeramente redondo, y con este corte hace que este se vea más armonioso. El día de hoy voy a realizar la coloración. Vamos a hacer un tipo de efecto de mechas, pero con súper aclarante. Voy a dejar una base adecuada para aplicar un tono rojo, así que quédense en este video porque yo sé que les va a gustar, porque van a comprender por qué los tonos rojos se salen tan fácilmente, por qué los tonos rojos no perduran en el cabello. Así que empecemos con este tutorial. Vamos a iniciar protegiendo el cabello con suero hidratante de Yenvi. Recuerden que es sumamente importante hidratar el cabello para que este no se deshidrate durante el proceso. Les muestro las secciones con las que yo voy a trabajar. En coronilla hago un triángulo y lo sujeto con una trenza. En los laterales también sujeto el cabello con trenzas para separarlos y que estos no estorben durante el procedimiento. En la parte baja de la nuca hago una sección como de 1,5 centímetros. Con esa es con la que voy a iniciar a trabajar. La fórmula que voy a utilizar de súper aclarante para realizar estas mechas va a ser 180 mililitros de oxidante en crema de 30 volúmenes más un tubo que es 60 gramos de 12.12. Lo mezclo perfectamente bien para iniciar con mi trabajo de coloración. Tomo mi primera sección y aplico aire para separar los pequeños cabellos de la forma en que ustedes están observando. Una vez que se separan, levanto la mecha y los separo completamente. Pongo el papel aluminio y aplico el súper aclarante. Lo estoy aplicando de crecimiento a puntas en la primera sección, ya que aquí ya es puro cabello natural. Saco una segunda sección y realizo el mismo procedimiento. Es muy importante que apliquen el aire porque esto les va a permitir separar esos pequeños cabellos. Tenemos muchas clientas que tienen problema de caída de cabello o de repente estamos mudando de cabello y hay muchos cabellos bebé que es muy importante separarlos para que les quede un trabajo de color más estético. De esta manera trabajo las 3 primeras secciones de la nuca baja. A partir de la 4ª sección vuelvo a aplicar aire. Y después de que separo todos los cabellos bebé, hago un zigzag y aplico el súper aclarante. Separo el cabello que ya está aclarado y solamente aplico el súper aclarante en el cabello natural. La siguiente sección la trabajo de la misma manera. Con esto voy a conseguir obtener un contraste de color, tanto cabello oscuro como cabello claro. Estos trabajos de color me gustan mucho porque se nota bastante el contraste del tono oscuro con el claro. Quiero que aprendan ustedes a usar el súper aclarante porque es una herramienta que de verdad ayuda bastante, más cuando nuestras clientas quieren unas mechas color caramelo, unas mechas color miel, unas mechas marrón o unas mechas rojas, como es el caso de mi modelo. No hay necesidad de decolorar, podemos utilizar el súper aclarante
y después matizamos como el procedimiento que vamos a realizar con nuestra modelo. Algo muy importante, el súper aclarante, recuerden que tiene que ser cabello virgen para poder que dé la aclaración. Si ustedes quieren aclarar el cabello que ya está teñido, puede ser con un negro, un castaño oscuro o un castaño, y quieren aplicar el súper aclarante, lamento decirles que no van a conseguir aclaración. El súper aclarante se aplica sobre cabello virgen para poder conseguir la aclaración que nosotros necesitamos. Si yo voy a hacer unas mechas en tono rojo, no hay necesidad de decolorar, porque si yo decoloro corro el riesgo de que me quede una aclaración muy clara, y al momento de aplicar el tono rojo pues sí me va a quedar muy bonito, pero se va a fugar demasiado rápido esa coloración. Es por eso que les vuelvo a repetir, si ustedes van a hacer unas mechas en tono rojo, en tono cobre, en tono marrón, en tono caramelo, en tono miel, no hay necesidad de decolorar. Mejor utilicen el súper aclarante de la forma en que yo lo estoy utilizando, de esta manera, para que consigan el fondo de aclaración adecuado y no corran riesgos y no se fugue tan fácilmente el color. Toda la parte de atrás se trabaja de la misma manera, haciendo secciones no muy delgadas ni tampoco gruesas. Pueden ser secciones como de 1 centímetro. Aplicamos el aire, separamos los cabellos bebé y después hacemos un zigzag para no decolorar todo el cabello. Ya aplicamos el súper aclarante. Toda la parte de atrás, recuerden, se va a trabajar de la misma manera. Ahora vamos a trabajar el triángulo de la coronilla. Observen que estoy haciendo una sección muy delgada y quiero que vean que esta chica tiene mucho cabello pequeño en los contornos. Es importante separar esos cabellos para que al momento de aplicar el súper aclarante no se aclaren. No sé si ustedes han visto que hay personas que se hacen mechas o retoque de mechas y no tienen el cuidado de separar los cabellos bebé y se ve como muy cargado el efecto. Es porque no separaron esos pequeños cabellos. Si ustedes no quieren conseguir un efecto como tipo torta aquí enfrente, que no se ve la mecha definida, es importante separen los cabellos bebé de la forma en que yo lo estoy haciendo. Las dos primeras secciones las hice rectas, no hice zigzag. A partir de la tercera sección separo los cabellos bebé y hago mi zigzag. A partir de esta sección, toda la coronilla o todo el triángulo lo trabajo de la misma manera. Una vez terminado el flequillo, me voy al lateral, saco una línea recta, delgada, aplico el aire y separo los cabellos bebé y aplico el súper aclarante. Todo el lateral lo trabajo de la misma manera. Una vez terminado el lateral, me paso al siguiente y hago el mismo procedimiento. ¿Quieres aprender a cortar el cabello y técnicas de colorimetría y maquillaje y muchas cosas más? Quiero decirte que este canal lo hice pensando en ti, así que te invito a suscribirte y tocar la campana para que actives las notificaciones y no te pierdas ningún solo video. Una vez terminado de empapelar toda la cabeza, es momento de revisar paquete por paquete para ver cómo se va dando la coloración. Es importante que revisen si no falta producto en algunas áreas para que vuelvan a aplicar.
Quiero que observen que aquí ya casi tenemos la base de aclaración correcta para hacer la aplicación del tono rojo. Así que les recomiendo esta técnica cuando vayan a hacer aplicaciones de tonos rojos. Utilicen súper aclarante y no se van a equivocar en el fondo de aclaración y pueden garantizar mayor durabilidad del tono. Aquí Lupita va a revisar todos los paquetes porque es importante que la aclaración se dé completamente pareja. Una vez terminado de revisar, vamos a dar un tiempo de pose de 20 minutos con calor para agilizar un poquito más el procedimiento. Pasado ese tiempo, llevamos a nuestra modelo al lavabo y retiramos el súper aclarante con baño astringente de limpieza profunda de Botox. Vamos a retirar todos los residuos del químico para después hacer la aplicación del matiz. En el caso de esta chica vamos a realizar dos fórmulas, una para el crecimiento y otra fórmula para medios y puntas. La fórmula del crecimiento va a ser 90 mililitros de oxidante en crema de 10 volúmenes más 60 gramos de tono número 3, que es un castaño oscuro. Esta fórmula la vamos a aplicar en el crecimiento. Estamos aplicando un castaño oscuro que es el color natural de esta chica. Al hacer la aplicación del número 3 en su crecimiento, voy a dar un poco más de profundidad al color. Y con esto vamos a crear un tipo balayage. Nos va a quedar difuminado. Esta fórmula la vamos a aplicar en todo el crecimiento de la forma en que lo está haciendo Paulina en este momento. Es importante que observen que Paulina solamente lo está aplicando en el puro crecimiento y está aplicando una ligera cantidad, no está saturando demasiado. Esto para crear, como les comenté anteriormente, mayor profundidad y que quede una coloración más bonita, con más profundidad. Una vez terminada de hacer la aplicación de raíz, vamos a dar un tiempo de pose natural de 10 minutos. En ese tiempo vamos a hacer la fórmula para medios y puntas. En medios y puntas yo voy a utilizar 90 mililitros de oxidante en crema de 10 volúmenes más un tubo de tono 66.66. Voy a mezclar perfectamente bien esta fórmula para hacer la aplicación. Esta fórmula la vamos a aplicar casi desde crecimiento hasta las puntas, saturando perfectamente bien. Aquí sí es muy importante que hagan una aplicación bien saturada para que el tono quede bien definido. Quiero que observen que la coloración que dio el súper aclarante es de un 7.34, que viene siendo un rubio medio dorado cobrizo. Este fondo de aclaración es ideal para unas mechas en rojo. Así que si quieren hacer ustedes mechas en rojo, ya saben cómo realizarlas. Pero es importante que recuerden que el súper aclarante se debe de aplicar en cabello natural, porque si lo aplican en un cabello teñido no va a aclarar, o si aclara sería muy poquito y no conseguirían la aclaración que ustedes necesiten. Observen que Paulina está haciendo la aplicación con bastante cantidad para que no vaya a quedar lugares más claros o lugares más oscuros. Es importante que la aplicación sea pareja para conseguir una tonalidad muy pareja. Una vez terminada la aplicación, da un tiempo de pose de 10 minutos naturales para que se fije perfectamente la coloración. Mientras estamos en el tiempo de pose del matiz, vamos a aprovechar para delinearle la ceja a esta chica, ya que ella la tiene muy recta y es importante armonizar su ceja con su rostro, y con esto va a lucir mucho más bonita.
Pasado el tiempo de pose, llevamos a mi modelo al lavabo y retiramos el color con baño retención de Yenvir. Este champú me va a ayudar a fijar la coloración. Es muy importante que utilicen los productos adecuados para que el color tenga mayor tiempo de vida. Una vez retirado el champú, aplicamos la mascarilla color firme para rehidratar a profundidad su cabello y fijar la coloración. Para darle el toque de peinado vamos a utilizar Sculpting líquido de Yenvir, este gel hidratante que me ayuda a marcar rizos si es que los quiero o a dejar un lacio perfecto con cuerpo y con mucho brillo. Y Steffi se va a encargar de dar esos pequeños toques de maquillaje para que mi modelo luzca como toda una modelo profesional. Para darle un toque de brillo, suavidad y mucho movimiento, voy a aplicar gotitas de vida. Esta es queratina líquida que ayuda a sellar puntas y aporta mucho brillo y suavidad al cabello. Este es el resultado final. Como ustedes pueden observar, quedó muy bonito, el cabello se ve con mucho brillo, es un rojo bien definido que no se va a fugar tan rápidamente. La gran importancia de aplicar tonos rojos, ya sea en tintes o en mechas, recuerden tener la base de aclaración adecuada para conseguir un tono hermoso en todo momento. Gracias familia por acompañarme en este video tutorial. Recuerden que para mí son muy importantes sus comentarios, así que los invito para que los escriban debajo de este video. Les mando un gran abrazo y muchas bendiciones y nos vemos en el próximo.